Hermanos, buenos días. Nuevamente, bienvenidos todos a Jesús es el camino, la verdad y la vida. Esta mañana nuestro mensaje está en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo del 1 al 9. Para todos los que me acompañan y han recibido una hojita donde hay dos círculos, los vamos a utilizar al final al terminar casi la prédica, para que ustedes anoten y hagan sus cálculos, también tengan ahí sus cálculos y tengan una idea de los acontecimientos que han de suceder, que han de venir. Entonces vamos a Zacarías capítulo 9, perdón, capítulo 13. También ahí en sus boletines tienen ahí el pasaje y también donde pueden tomar sus notas, pueden anotar. Ciertamente van a necesitar anotar ciertos pasajes o cosas que vamos a ir hablando durante la práctica. Si todos tienen Zacarías capítulo 13, versículo del 1 al 9, digan amén. Amén. Nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordadas. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán como cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Oremos. Bendito Padre que estás en tu trono de gloria. En esta mañana, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor. Nos humillamos delante de ti, reconociendo nuestra condición de hombre, que somos nada, Señor. Nada somos sin ti. Que sin Cristo Jesús no podemos acercarnos a ti. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz al derramar tu sangre y dar tu vida, para que nosotros fuésemos perdonados y limpios de todo pecado. Te pedimos ahora que esa preciosa sangre nos cubra, nos limpie de todo pecado, nos proteja contra todos esos dardos lanzados del enemigo, y que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre todos nosotros. Que tu unción, Señor, esté aquí con nosotros, dándonos, Señor, sabiduría de lo alto, dándonos entendimiento y comprensión, a fin de que podamos, Señor,
entender tus palabras, lo que nos hablas, y asimismo, cuando tengamos la oportunidad para enseñarla, la enseñemos tal como es. Gracias te damos pidiéndote, Señor, ahora que tomes control en mi ser, en mi corazón, en mis pensamientos, en mis labios, que solamente salga palabra tuya, Señor. Que tú seas el que, Señor, tomes control en mi ser, Señor. No sea por impulso, no sea por emoción, sino por lo que tu Espíritu Santo mora en mí. Gracias, Padre, te doy. En el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Hermanos, sabemos que estamos viviendo en tiempos, una vez más, de confusión, tiempos de duda. Gente muy atemorizada por todas las cosas que están aconteciendo. Gente que tiene mucho miedo, mucho terror por las enfermedades que están aconteciendo, especialmente por este tipo de pandemia que está ocurriendo alrededor del mundo. Y que nosotros como los creyentes no debemos tener miedo. ¿Ya? Dios está de nuestro lado. Amén. ¿Ya? Dios está de nuestro lado. Las cosas tienen que pasar porque así Dios permite que sucedan. Y cuando permite que sucedan cosas que no están dentro de lo que Él quiere hacer, es porque Él está haciéndolo dentro de su voluntad permisiva, a fin de cumplir con su voluntad perfecta, una vez más, ¿no? Lo he explicado acerca de eso. Dios permite que sucedan cosas para que se cumpla su voluntad perfecta. Y es lo que está aconteciendo en este tiempo, que está dentro de los planes del Señor, está dentro de su voluntad, que todo esto acontezca, está profetizado. Y vamos a ver ahora justamente esta profecía que se está cumpliendo para estos tiempos. ¿Qué es lo que está diciendo Zacarías? Una vez más, tengan ahí a su mano esa hojita que tiene dos círculos muy simples hechos, que ustedes también lo pueden hacer, y para que anoten ahí. Y les voy a explicar cómo va a funcionar, está funcionando todo esto. ¿Okay? Primeramente, el profeta Zacarías habla acerca de las cosas que han de venir y que muchas de estas se cumplen en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de ese manantial que va en la casa de David, que nos habla en el versículo del 1 al 6, vamos a ver primeramente la purificación que habla acerca de su pueblo. Segundo, nos hace ver que las profecías acabarán. Tercero, el sacrificio de Cristo. No menciona a Cristo, pero está aquí profetizado. Y por último, el remanente pueblo santo del Señor. Hablando de la purificación, ¿no? Habla acerca de que todo el pecado, con este manantial que hay, todo el pecado será limpio. ¿Y para quiénes son este manantial? Son para todos lo que son el pueblo de Dios, para todos aquellos que han permanecido firmes en el Señor, ¿no? Ellos podrán siempre purificarse. Lo mismo que en este tiempo con Cristo. Los creyentes, por medio de Jesucristo, somos limpios de pecado. Amén. ¿O alguien está sucio de pecado? Amén. ¿No? Nosotros en Cristo somos limpios. Estamos justificados, ya no somos pecadores. La palabra no dice que somos pecadores, dice justificados, todos aquellos que pertenecen a Cristo. ¿Okay? No podemos estar llamándonos soy un pecador, no. Pecador es el mundo. Nosotros vivimos bajo la gracia y la justicia de Dios, que es diferente. Si no, vamos todo el tiempo, el diablo quiere poner esa palabra pecador, pecador. ¿Por qué? Porque eso es lo que él quiere, que la gente crea que sigue siendo pecadora. En este caso, los creyentes. Uno tiene que quitar esa palabra de pecador de nuestras mentes. Porque una vez que Cristo te ha limpiado, dice, ya hemos sido justificados delante del Padre y podemos venir con libertad a su presencia
para hallar gracia y el favor de Dios. Amén. Venir, como dice, confiadamente al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Todos los creyentes y el pueblo de Dios, ese manantial es Cristo con su muerte. ¿Ok? En el cual, ¿qué dice 1 Juan capítulo 2, versículo 1? Dice, hijitos, pongan atención, la palabra que utiliza ahí el apóstol Juan, esa palabra de amor, esa palabra de una paternidad, de un amor especial, que dice, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Por qué menciona el justo? Porque Él es el que hizo justicia por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. A eso es que Él ha justificado nuestras vidas. Y por eso podemos estar confiadamente que somos hijos de Dios, ¿verdad? Como lo dice Juan 1:12, ¿no? Mas a todos los que lo recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Y no solamente hijos de Dios, pero el apóstol Pablo a la iglesia de Roma le habla a los romanos en el capítulo 8, en el versículo 16, lo dice claramente. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos toda esa certeza, esa confianza que nos da el Señor para que tengamos esperanza en Él, ¿no? Tenemos esperanza en Él. No como el mundo, que el mundo no sabe lo que viene en el futuro. No sabe lo que sucede después de la muerte, ¿no? Como ya hemos explicado, ya hemos enseñado acerca qué es lo que sucede después de la muerte. El mundo no sabe, tiene esperanza y muchos tienen miedo, terror de llegar a la muerte. Pero el cristiano no tiene por qué tener miedo ni terror de la muerte, porque la muerte es como una sombra para el creyente. Aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque Jehová está conmigo. Él me hará pasar. Nada tengo que temer. Y solamente es una sombra. Cuando es una sombra, es algo por el momento. Es algo por el momento, porque una vez que es como la sombra que produce la luz del sol, ¿no? Cuando uno camina, va avanzando, no tiene una sombra. Llega un momento que la sombra, cuando está a las 12 del día, en el punto, la sombra desaparece, ya no está ni atrás ni adelante, ¿no? Y eso es lo que nos enseña. Una vez que pasamos el umbral de la muerte, inmediatamente estamos en la presencia del Señor en el paraíso. Amén. ¿Ya? Por eso que nuestra confianza está ahí. Acabamos de cantar que tenemos una casa, espacio en la casa de Dios. Tenemos una mansión que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros en el momento que nosotros salgamos de este mundo, vayamos a la presencia de Él. Así que tenemos que llevar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos con todas esas promesas que el Señor nos ha dado a fin de permanecer firmes durante los problemas de tribulación, a través de los problemas que hay en este mundo y en los que han de seguir viniendo. Segundo, las profecías acabarán. Nos enseña aquí que en el versículo 4, ¿no?, que el Señor va a acabar con los profetas, con los falsos profetas. Estos falsos profetas, de un momento a otro, como dice el apóstol Pedro, ¿no?, que aquellos que están haciendo, desviando a la gente y pensando de que nada le va a acontecer, en forma inesperada, le va a llegar su juicio. ¿Ya? ¿Su juicio por qué? Porque esta gente no ha querido arrepentirse. No ha querido arrepentirse de estar desviando a la gente, aún engañando a los mismos cristianos. ¿Por qué? Porque ciertamente dentro de las iglesias, cuando se han infiltrado, hay este tipo de problemas. Muchos de los que escuchan la palabra del Señor creen y aceptan lo que están diciendo, porque estos hombres se preparan muy elocuentemente para poder hablar y atraer a la gente hacia ellos, a fin de que la gente les crea lo que están diciendo ellos y no lo que realmente está diciendo lo que dice la Biblia. ¿Me dejo entender? Es exactamente lo que hacen ellos. Traer la atención hacia ellos, ¿no? Encubriendo la verdad con la verdad, como hemos dicho.
he enseñado anteriormente, ¿no? A fin de que la gente no perciba realmente el engaño que están haciendo. Siempre utilizo este ejemplo de lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 16. Dice, el que cree y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay una iglesia que creo que es la iglesia de Dios o de Cristo, que en su doctrina enseña que solamente si tú no te bautizas, aún habiendo creído en el Señor, tú no eres salvo. Te vas a ir al infierno. ¿Okay? Y le enseña porque yo he estado años en el mismo lugar predicando, ¿no? En la cárcel están predicando y eso es lo que ellos enseñaban. Pero la palabra del Señor es bien clara. Enseñaban solamente la primera parte que dice, no, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es lo que enseñaban. Pero no enseñaban la segunda parte del mismo versículo, ¿no? Mas el que no creyere será condenado. Que hay una gran diferencia. Y nosotros lo sabemos, ¿por qué? Porque muchos pueden bautizarse sin creer en el Señor Jesucristo. Y piensan de que por el bautismo le limpia los pecados y son perdonados, pero no es así. Y esa es la parte que ellos no enseñan. ¿Qué están haciendo? Están utilizando la verdad, es la verdad, dice que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es una parte de la verdad. Y la otra verdad es el que no creyere será condenado. Que significa que no importa que tú no te bautices, pero si no que te bautices, pero si no crees, no puedes ser salvo, ¿no? Y eso es lo que en este tiempo aún sigue habiendo falsos maestros, falsos predicadores, ¿no? Que enseñan en una forma errónea y que no la corrigen, ¿no? Las profecías, dice, se acabarán. Eso está también hablado por el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 13, rápidamente se lo voy a leer, ¿no? Justo, Corintios. En el versículo 8, nos dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Estamos viviendo, dice el apóstol Pablo en el 1 Corintios capítulo 13, habla acerca del amor, la eminencia del amor, el amor que Dios tiene para con la creación, para con toda su creación, para los hombres, y que sin el amor realmente no vale nada. Dice el apóstol Pablo nos enseña, dice, no importa que yo sea un gran profeta, un gran hablador, un predicador, todo, pero si no tengo amor para ustedes, no vale nada lo que hago, ¿verdad? Muchos estábamos escuchando en la clase del estudio bíblico. Muchos piensan que el hacer buenas obras, ¿no? Entre comillas, piensan que con eso van a lograr el cielo. Y eso es lo que quieren, el cielo, pero no quieren a Dios. Porque ellos están preocupados de llegar al cielo porque saben de que ahí no va a haber problema. Pero no están creyendo en Dios ni quieren en Dios. Y con las obras nadie puede ser salvo. Nadie se puede justificar por las obras, porque yo hago buenas obras. Y el mejor ejemplo que tenemos es en la Biblia siempre. Capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles nos habla acerca de un tal Cornelio, centurión de la compañía La Italiana, en el cual él dice bien claro, hacía buenas obras al pueblo, ayudaba al pueblo judío. Él era romano, no era judío, pero él ayudaba a la construcción del templo, a la renovación, ayudaba a los pueblos con muchas obras. Pero, sin embargo, eso era bueno relativamente, pero no tenía a Cristo. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 3:10, no hay justo ni uno. No hay bueno ni uno. ¿Okay? Este centurión, la razón por la cual él lo hacía, no lo hacía para llamar la atención a sí mismo, sino para agradar a Dios, que era diferente. Y por eso, como una vez más, como hemos dicho, tuvo el privilegio que Dios le envió un ángel a él para que le diga la forma como tenía que hacer las cosas. Y le dijo, anda,
el ángel le dijo, anda, busca a Pedro, porque ni siquiera el ángel le dijo, tienes que hacer esto y esto y esto. Los ángeles no están facultados para decir ciertas cosas. Anda, busca a Pedro. Una vez más, los ángeles no pueden predicar el evangelio tampoco. No están hechos para eso. Y entonces el ángel le dijo nuevamente a Pedro, anda, al centurión, que busque a Pedro, que está en Jope, y que él le va a decir cómo tiene que hacer las cosas. Él obedeció porque era obediente, el centurión, a pesar de que era un jefe de una compañía de soldados, pero fue obediente y mandó a sus siervos a que trajeran a Pedro, y Pedro no quería venir al principio, pero cuando el mismo ángel se le presentó y le dijo, anda porque son enviados por el Señor. Y entonces accedió Pedro, y cuando llegó a la casa del centurión de Cornelius, le dijo, aquí estoy, para que me han llamado. Y el centurión le dijo, he tenido revelación, estando en oración, el Señor me ha dicho que te mande a traer, y que nos vas a decir qué es lo que hay que hacer. Y entonces Pedro, sabiendo ya que procedía de Dios, le enseñó todo acerca de Jesucristo. Y en ese mismo momento, cuando él le estaba explicando acerca de la salvación, todo lo que Jesús hizo, dice el Cornelios, con toda su casa se entregaron al Señor. Gloria a Dios. Y en esa misma noche fueron bautizados todos. No esperaron al domingo, esa misma noche fueron bautizados todos. Amén. Porque creyeron, hubo gran gozo. El privilegio, el punto es de que no solamente las obras que él estaba haciendo eran buenas, sino que tenía que tener a Cristo para que sea completa esas obras que él estaba haciendo. Y ciertamente todas esas obras estaban de agrado al Señor porque lo estaba haciendo en Cristo y en corazón de servir a Dios. Así debemos ser los creyentes. Poner nuestro corazón para servir al Señor en las áreas que Dios nos llama a servir. ¿No? Tenemos que tener presente eso. Pero acerca de estas profecías, de estos falsos profetas, se acabarán y será muy pronto, ¿no? Estos serán avergonzados, ¿no? Y la curiosidad cuando dice, ¿no? Aquí, cuando le pregunte qué son estas heridas, los profetas, ¿no? Ellos van a decir, no, me las hice en la casa de mis amigos. Pero si nosotros vamos rápidamente a Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 26 y 28, habla acerca de quiénes eran estos falsos profetas, ¿ok? Que no nos sorprende de lo que hagan en este tiempo. Dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 26 al 28, dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, son idolatrías, ¿ok? Desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tantos ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Pon atención, ese saltando en el altar, ¿no? Con ese tipo de alabanzas que hay, que muchos saltan en los altares. ¿Ya? Eso no es del Señor. En primer lugar, estos altares no estaban en el templo, estaban fuera del templo. En el altar, en la casa de Dios, es muy sagrado, la cosa que muchos se han desviado. Estos, dice ellos, andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías, el profeta Elías, se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás esté meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme, ¿no? Y hay que despertarle, ¿no? O sea, se estaba burlando de ellos. ¿Por qué? Porque no les hacía caso su Dios, ¿verdad? Y dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Qué significa sajar? Se cortaban, ¿verdad? ¿Ok? Eso eran los falsos profetas. Eso eran los sacrificios que hacían a los ídolos. Y vemos que al mismo pueblo de Israel
También hacían sacrificio a los ídolos, poniendo a sus hijos ahí como ofrenda, como sacrificio al Baal, al Dios Baal. Qué terrible. Y ellos querían, como sabían que había sido, Dios los ha avergonzado, muchos decían, no, yo no soy profeta, yo soy un labrador, y así me he hecho la cena. Pues así hay muchos que están siendo avergonzados cuando profetizan cosas que nunca Dios les habló. Hay muchos que se dicen que son profetas, hay muchos que han profetizado y que no se han cumplido y que dicen, oh no, por ahí todavía se va a cumplir porque tiene que hacer esto y esto. Hermanos, todos estos que estamos viendo alrededor, en forma intempestiva, ¿saben qué es intempestiva? En una manera, como dicen en inglés, suddenly. Estos van a ir cayendo, van a estar siendo avergonzados, porque el Señor los va a avergonzar, ¿ya? Y van a ser destruidos. Por eso nosotros los creyentes tenemos que tener siempre en cuenta que en este tiempo hay muchos falsos profetas, como lo dice el apóstol Pedro en su carta, 2 de Pedro capítulo 2, y así Judas, versículo 3, cuando dice tenemos que defender ardientemente por la fe. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas están, muchos falsos maestros. En este tiempo tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos escuchando en las prédicas, en aquellos que están profetizando y salen. Hermanos, los verdaderos profetas de Dios no hacen escándalo para profetizar. Son bien prácticos. Así dice el Señor. Esto va a acontecer, esto va a ser y esto. Y no tengo que estar poniéndome a saltar ni a estar haciendo cosas. Para que la gente tome en serio realmente que el que está hablando no está hablando solamente haciendo show. Pone la palabra del Señor, así dice el Señor, y ustedes escuchen o dejen de escuchar, pero va a venir. Y no va a dejar que nadie le tuerza la mano en ese momento. Hey, tienes que profetizar con más cariño, con más amor. Hermanos, el profeta sabía que si no hacía conforme a la palabra del Señor, él era el primero en que iba a pagar con su vida si desobedecía a la palabra del Señor. Por eso que los profetas del Señor eran bien estrictos, se puede decir, no radicales, eran simplemente estrictos en el cumplimiento de lo que dice la palabra del Señor. Tal como es, así lo digo. Allá ustedes quieren obedecer o no, es su problema. ¿Qué fue el profeta Natán cuando fue delante del rey David cuando había pecado? Le dice, no, pues tú eres el que has hecho esto, pero no, ya está bien todo. No, tú eres ese que has hecho. Y por eso ahora el juicio. Él sabía que el profeta sabía que el rey lo podía mandar a matar, porque era rey. Pero el profeta dijo, sirvo a Dios antes que a los hombres. No porque eres rey no te puedo decir lo que tiene que ser. El profeta denunciaba tanto a los reyes y a los sacerdotes, a la nación, a todos. Y por eso que no lo querían a los profetas. Déjenme decirle, 20 años atrás, muy poco recibían a los evangelistas en las iglesias, a los evangelistas. Porque el evangelista que llegaba a las iglesias siempre lo primero que hacía, de acuerdo a lo que el Señor le ponía, siempre iba a denunciar el pecado también que había. Si el pastor estaba mal, también al pastor le caía. Y como le caía mal a los pastores y eran descubiertos, entonces ya no invitaban a los evangelistas. ¿Por qué? Porque ellos van con la palabra del Señor. Ahí no hay que, predícame esto, no necesito que prediques esto, que las ofrendas o predica acerca de esto, no. El evangelista llegaba y decía lo que tenía que decir conforme a lo que el Señor le había puesto. Esos son los verdaderos siervos.
no tienen temor. No tienen temor de la gente. No me acuerdo el presidente que fue invitado un presidente a una iglesia cristiana, y habían invitado a un predicador a la iglesia. El pastor había invitado a un predicador, un evangelista. Y antes que llegara el presidente a la iglesia, el pastor le dijo al predicador: ¿sabe qué? Va a venir el presidente de la nación de Estados Unidos porque fue aquí. Tienes que predicar bien, no vayas a... Oh, ya está bien, le dijo el predicador. No, que predicara para que no ofendiera a nadie. El predicador dijo: ok, está bien. Llegó el presidente, toda la gente, aplausos, todo, y se sentaron, y el predicador empezó: esto y esto dice el Señor, y que te vas a ir al infierno, y que no sé, seas presidente o no presidente. ¿Saben qué sucedió? Y ese presidente se entregó a Cristo ese día. Imagínense si iba a seguir lo que el pastor decía. Y por eso, su pastor también, no interesa quién sea, siempre va a predicar la verdad, siempre va a decir la verdad, no interesa quién sea. Porque nosotros somos embajadores de Cristo, que es uno superior a todos los reyes de aquí de la nación, de esta tierra. No interesa quién sea, pero tenemos que decir la verdad. Amén. Así que tenemos que tener los creyentes cuidado de todos aquellos que se dicen ser profetas, ¿no? Y que están profetizando. Juan, en el 1 Juan capítulo 4, versículo 1, nos da, el apóstol Juan nos da esa recomendación. Dice: probar los espíritus, si son de Dios o no. Porque muchos falsos profetas han surgido, ¿no? Así que no, a la hora que estamos escuchando a alguien de profecía, lo que tenemos que hacer es analizar nosotros, orar, pedir al Espíritu Santo que nos diga si procede de Dios o está procediendo por algo emocional de alguien, o porque alguien lo está poniendo. Y el Espíritu Santo no nos va a engañar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mismo es Dios. Y vamos a tener la certeza y la firmeza de permanecer en la palabra del Señor. Porque ¿qué dijo Pablo? Todo lo que digan, quiten lo malo y retengan lo bueno. Desechen lo malo, retengan lo bueno. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos equivocarnos, ¿verdad? Así que el tercer lugar, el sacrificio de Cristo. En el versículo 7 nos habla acerca de cuando dice: levántate, oh espada, contra el pastor, ¿no? Y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. En este pasaje está profetizando acerca de Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, primeramente fue herido, como hemos estado aprendiendo hoy día, esta mañana en el estudio bíblico. Fue herido, fue torturado, fue brutalmente castigado, ¿no? Todo profetizado en Isaías habla claramente que su rostro fue desfigurado de tal manera que no se le reconocía, ¿no? Y entonces es lo que Cristo sufrió. ¿Y por qué Dios le llama compañero mío? Porque la palabra compañero mío del hebreo significa mi igual. El Padre y el Hijo son uno. Yo en ti, tú en mí, Padre, y con el Espíritu Santo todos somos uno. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Y por eso nosotros, los creyentes, con Cristo, hemos venido a ser uno. El Padre en Cristo, Cristo, el Espíritu Santo en nosotros, y todos somos uno. No hay que 3, 4, no, somos uno. Y hemos sido todavía, con la gracia del Señor, el favor del Señor, y estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo. ¿Ya? Y por eso que el diablo no nos puede vencer, no puede vencernos, porque Cristo está en nosotros. Mayor es el que está en uno que aquel que está en el mundo. El que está en el mundo es Satanás. Cristo está dentro de nosotros.
Y por eso tenemos la fortaleza, tenemos el poder que nos da el Espíritu Santo para reprender a todas las acechanzas del diablo, a todas las tentaciones, a las mentiras, al engaño. Todo eso podemos reprenderlo. Ya no somos por eso pecadores, porque no es, el pecado ya no nos domina, ya no estamos controlados por el pecado. ¿Ya? Sin Cristo el mundo está controlado por el pecado, por Satanás. Pero con Cristo ya no somos esclavos del pecado. Amén. Es lo que nos habla y somos, sabemos nosotros que somos libres. Amén. Este compañero mío que es Cristo es el que da la libertad, ese manantial en el cual podemos venir, como dice, confiadamente al trono de la gracia. Y si hemos pecado, podemos venir a la misma presencia del Señor para pedir perdón y somos perdonados en ese mismo instante. La sangre de Cristo que está en el cielo, ¿no? En la misma presencia del Señor, esa sangre hace efecto cuando un creyente se arrepiente y pide perdón al Señor. La sangre lo limpia nuevamente. Asimismo, recuerden que cuando dice hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas, se habla que cuando el Señor Jesús, al morir, cuando expiró, ¿qué hicieron todos los apóstoles? Se fueron, se dispersaron. Comenzaron a irse cada uno a su lugar y ya como que no creían en él. Pero asimismo, en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida por los romanos, lo que dijo el Señor Jesús profetizando antes de morir, ¿no? También cuando se destruyeron, se dispersaron todos el pueblo judío. En este tiempo, ¿qué va a suceder? ¿Qué está sucediendo? Con todo lo que está pasando, se están dispersando los cristianos también. Ya no hay cristianos. Está aconteciendo lo mismo para su venir. Por último, cuarto punto, el remanente, el pueblo santo del Señor. Aquí es donde está vamos a utilizar esa hojita que tienen ahí de los círculos. ¿Okay? En los versículos del 8 al 9 nos habla acerca de ese remanente, de ese pueblo santo. Dice, el pueblo de Dios en Cristo será zarandeado, ¿no? Y probado antes del arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Que es un tiempo de tribulación. En Amos, el profeta Amos, en el capítulo 9, versículo 9, que son unas páginas antes, dice claramente, voy a leer el versículo 18 para que podamos seguir entender. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Primeramente está contra los pecadores. Y dice, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, los va a quitar. ¿Okay? Sobre la faz de la tierra los va a quitar. Más dice, no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Quiere decir un remanente. ¿Por qué dice? Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada en todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. ¿Ya? El pueblo de Dios, tanto Israel como el pueblo cristiano, antes del arrebato, el Señor va a zarandear, va a purificar su iglesia. Todo lo que como el trigo, ya lo saben, ¿no? En la criba, cuando se zarandea y se hace como que se tira hacia el aire, entonces, ¿qué hacía? El aire bota las pajas hacia un lado y queda el grano de trigo puro. Y dice, lo que sale del grano de trigo, todas esas pajas, lo reúnen y van y lo queman en el fuego. Y eso es lo que está haciendo ver y enseñando de que Dios va a destruir a todos y van a pasar por el fuego todos aquellos que no creyeron en Dios, no creyeron en el Señor Jesucristo. Ese es en el lado antes del arrebatamiento de la iglesia. Y va a ser un tiempo de ¿qué? Cuando se zamaquea, ¿qué está sucediendo? Es un momento de tribulación, un momento de problemas, ¿ya? Es como cuando hay un terremoto, ¿qué pasa? Cuando hay un terremoto, ¿quiénes están riendo y gozando? Está temblando la tierra. ¿Hay alguien? Todos están buscando
Como dicen, ¿no? ¿Cómo dicen en español cuando dicen? ¿Ah? ¿No? Sale un montón de cosas, ¿no? Ay, mamá mía, o qué sé yo, sálvame, ¿no? Y muchos, ay, mamá, dicen, es de Puerto Rico, órale, ¿no? Y entonces hay diferentes expresiones cuando hay una situación peligrosa de miedo. Algunos quizás claman, Dios mío, ten misericordia, sálvanos, ¿verdad? Pero no todos. Se lo digo porque he visto en todas las acontecimientos que hay alrededor de países que ha habido terremotos e inundaciones y las expresiones que muchas veces dan que pensar que son terribles las expresiones. No, hablan groserías, lisuras, algo terrible. No hay temor. Entonces, es lo que estamos viendo, que cuando el Señor va a zarandear a su iglesia. Y cuando ese zarandeo se llama apostasía. Va a salir lo que no es cristiano. Va a salir lo que no son realmente del pueblo de Israel. El Señor va a limpiar su iglesia antes de llevarla. No la va a llevar sucia. La va a llevar limpia, ¿no? Y sobre todo que nos dice aquí en el pasaje, ¿no? Que Él quitará, dice en el versículo 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. ¿Okay? 2/3 partes en ella. Ahora sí, utilicen en sus círculos que tienen ahí, déjenme darles una información rápida. Están divididos, ambos están divididos en 3 partes. ¿Ya? Vamos con el círculo de la tierra y ahí estamos divididos en 3 partes. En el lado izquierdo donde dice 14 millones, habla de judíos, son judíos, ¿ok? Dice en el último informe de población mundial, son 14 millones que hemos mencionado, que ese número no cambia, no varía mucho, ¿ok? 14 millones. Y curiosamente, que, como les dije antes, en Israel había como 6.5 millones de judíos solamente, y la población en general de Israel son como 14 millones, 13 millones. O sea, 6.5 millones solamente judíos y el resto de la nación todos son extranjeros. ¿Okay? Ahora, si ustedes tienen 14 millones, ¿okay?, de judíos, y los judíos son alrededor del mundo, son 14 millones. En todo el mundo, ¿ustedes se imaginan eso? 14 millones, ustedes lo dividen en 3 partes, vendría a ser 4.6 billones en 3 partes. ¿Ok? O sea, las 2/3 partes, como está escrito, vendría a ser 4.6 más 4.6, van a ser 9.2. Quiere decir, 9.2 millones serán eliminados. ¿Okay? Ahora, de acuerdo a las estadísticas y al récord de la población mundial, se presume que dicen de que a lo mucho que puede llegar Israel en crecimiento es hasta 16 millones, no va a ir. Pero que hasta el 2050 va a permanecer casi igual con 14 millones. ¿Ok? Con 14 millones. Lo que quiero es que ustedes ahora pongan y puedan tener una idea de lo que está aconteciendo. Israel es un país. Aquí está de Ecuador. Hermano de Ecuador, hermano Tom, ¿cuánto es la población mundial en su país? 12 millones. 12 millones, ¿ok? 2 millones menos que Israel. Ahora, lo que les estoy viendo es la salvación aquí. Que puedan tener una perspectiva, una idea de la salvación. ¿Okay? Aquí en Gwinnett County, los habitantes hay 954,000
habitantes, casi 10 millones. Perdón, casi un millón. Casi un millón. Solamente en Gwinnett County somos 3.9 millones. ¿No? Perdón, en todo Georgia. ¿Ya? En todo Georgia. Pueden anotarlo y después ustedes pueden revisar ahí haciendo en Google su información. ¿Ya? Son casi 4 millones en todo Georgia. Es más de lo que son los habitantes de que van a ser salvos en Israel. Ahora, tenemos en el segundo círculo la población mundial es 7.67 millones. Billones. ¿Ok? 7.67. Si ustedes lo dividen en 3 partes, va a salir 2.68 billones en 3 partes, por cada uno. ¿Ok? Ahora, no sé, esta última estadística con referente a cuántos cristianos hay alrededor del mundo, antes era solamente llegaba a los 800,000, 900,000 cristianos. ¿Okay? Pero dice, en 2.3 billones los cristianos, que tiene sentido que es una tercera parte de lo que es la población mundial. ¿Verdad? ¿Se nos pueden ver ahora? Sí. ¿Se dan cuenta? ¿No? Estoy haciendo paralelos. Y ustedes pueden anotar ahí si gustan. El crecimiento de los musulmanes se ha incrementado de 1.5 o 1.6 a 1.9 billones. ¿Por qué? Porque muchos que decían ser cristianos y que de muchas otras religiones ya no profesan esa religión, se han pasado al musulmán. Se han pasado a ellos. Y hay muchos de esos. Los chinos es 1.4 billones de habitantes. Los hinduistas tienen 1.2 billones. Y últimamente, el catolicismo, que era cerca de 900 millones, el catolicismo está en 1.3 billones que profesan el catolicismo. Y esto es curioso. Los mormones solamente son 17 millones alrededor del mundo. Estoy hablando alrededor del mundo. ¿Ya? Los testigos de Jehová solamente son 8.7 millones alrededor del mundo. Ahora, ¿les da idea de lo que está hablando aquí el profeta Zacarías de quiénes van a ser salvos, no? ¿Cómo van a ser salvos? ¿En qué parte de esa división están la gente y estamos nosotros? Y estar seguro de que tenemos que estar en la tercera parte. ¿Por qué? Porque esa tercera parte, como dice ahí en el versículo 9, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Los creyentes vamos a ser probados, vamos a ser zarandeados, como está escrito, antes del arrebato de la iglesia, antes de que venga. ¿Qué tan cerca estamos? Vean a su alrededor. ¿Qué es lo que dice las escrituras? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Y qué es lo que está hablando la palabra del Señor? No nos confiemos con eso que dicen, al final todos nos vamos a ir al cielo. O que todo, bueno, el Señor al último va a perdonar a todos. Eso no es cierto, eso es mentira del diablo. La salvación está ahora. Si estás en Cristo, como han estado hablando en la escuela dominical, eres salvo. Si no estás en Cristo, lamentablemente Dios no puede hacer nada por ti, porque es voluntariamente la decisión de cada persona de aceptar o no aceptar al Señor. En conclusión, hermanos, tener presente que estamos viviendo un tiempo en que
la tribulación, los problemas que estamos pasando, es para purificación del cuerpo de Cristo. Segundo, no se confíen en las profecías porque las profecías van a acabar. Y si acaban, pueden acabarse en cualquier momento, como lo dice el Señor. Y tercero, el sacrificio de Cristo en la cruz no fue en vano. ¿Sabe por qué? Porque yo soy salvo. No porque yo soy bueno, sino por lo que Él ha hecho por mí en la cruz. Y lo mismo que ha hecho por ti en la cruz, por cada uno de nosotros. Y por último, los que van a entrar al reino de los cielos es un remanente. Un remanente que el Señor lo está preparando para que no haya más corrupción. No entre corrupción en el cielo. Y por eso tiene que purificarnos. Poner nuestros corazones que le deseemos a Él solamente. La idolatría, todo eso va a terminar muy pronto, porque Dios la borrará a fin de que nadie ya se acuerde de ella. Amén. Vamos a ponernos de pie. Quiero hacer un llamado. Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y no está seguro de su salvación, este es el momento para hacerlo. Ahí junto conmigo vamos a hacer una oración invitando al Señor Jesús a que venga a morar a nuestro corazón. Aquellos que se han apartado, reconcíliense con el Señor, que pueden hacer la misma oración que vamos a dar en este momento. Amado Padre que estás en el cielo, vengo a tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesús, reconociendo que soy un pecador y que me arrepiento de mis malos caminos. Padre, yo te confieso todos mis pecados, pidiéndote perdón por ellos. Padre, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Él es el Hijo de Dios. Él vino a la tierra en carne y murió por mí y derramó su sangre para que yo fuese perdonado y tenga la vida eterna. Yo te pido ahora, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, estoy listo, estoy lista ahora. Te recibo en mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador, porque creo en ti. Y nunca permitas que me aparte de tus caminos, sino que permanezca siempre mirándote a ti, mirando al autor y consumador de mi fe. Padre, te doy gracias porque ahora sé que por fe tú me has perdonado y me has dado la vida eterna. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pido y te doy gracias. Amén. Hermanos, y una vez más a los que están a través del Zoom, a través del YouTube, si ustedes han hecho esa confesión, han invitado al Señor Jesús a morar en su corazón, envíenos un mensaje, escríbanos y háganos saber. Si tienen alguna duda en cuanto a lo que nos dice la Escritura, pueden también escribirnos y preguntar, y con todo gusto responderemos a sus preguntas. Dios les bendiga grandemente a todos, a la congregación también. Dios les bendiga grandemente. En el nombre de Jesús, gracias.